Entregaría mi alma al diablo porque me concediera el deseo de ponerte delante de mí para arrebatarte hasta el último aliento con mis propias manos. La frase no está sacada de un cómic de Batman, forma parte de los mensajes que me ha enviado un perturbado de extrema derecha a través de TikTok. Un ultra que llevaba escribiéndome mensajes con insultos desde comienzos de enero y que ahora me acusa de estar a sueldo de un gobierno social comunista que, según dice, ha asesinado a las víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Motivo por el cual afirma que merezco el peor de los finales posibles junto a toda mi estirpe de una forma lenta y dolorosa. El tipo ya está denunciado y espero que en breve sea localizado y detenido por agentes de los equipos que desde el año pasado investigan el extremismo violento y el odio en la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero este no es un caso aislado. No es la primera amenaza de muerte que recibimos mis compañeros de Facua y yo, como tampoco es la primera que recibimos periodistas que nos dedicamos a desmontar los bulos de la extrema derecha. Bulos como los que se han venido sembrando desde que ocurrió el gravísimo accidente ferroviario del 18 de enero. Bulos con los que políticos ultras y sus mercenarios a sueldo han intentado desde el primer minuto no ya responsabilizar, sino criminalizar al gobierno por lo ocurrido y sembrar entre la población el miedo a viajar en tren. Y ya sabéis que el miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento, a los insultos, al acoso, las amenazas y la violencia. Las derechas deberían reflexionar sobre las aterradoras consecuencias que pueden provocar sus mensajes. Deberían reflexionar sobre el hecho de que no todo vale para lograr sus objetivos, de que están quebrando la convivencia entre los ciudadanos, entre vecinos, entre familias y de que están fabricando monstruos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Estoy ahí aquí en una carretera parado, un atasco. Qué raro en este país atascos. Estoy pensando a lo grande, empezar esta temporada. Podríamos aportar un tema femenino, no sé, Concha Crespo, por ejemplo. ¿Qué te parece? ¿No sabes quién es Concha Crespo? Te voy a dar de esto. Al mismo tiempo estamos parados aquí con un fondo malo. Estamos parados no por nosotros, Facua no. Facua se mueve. De lo que yo creo que es que empecemos el programa 101 en movimiento. Concha, ¿puedes bajar un momento a decirle que nos dejen pasar? Vale, a lo mejor el 101 no es el mejor programa, pero... Ay, ya nos dejan pasar, vale. Gracias, Concha. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos, como siempre, con 3 temas de actualidad y el primero de ellos está relacionado con la tragedia ferroviaria en Adamuz. Igual que ocurrió con la Dana, igual que ocurrió con el gran apagón, ahora hay empresas que han decidido intentar forrarse durante unas horas a costa de una desgracia, intentar forrarse inflando sobremanera los precios de sus productos y servicios, una práctica que en estos momentos no está prohibida salvo que se cumplan una serie de requisitos que en esta situación no se han dado. Por eso nos hemos dirigido al Ministerio de Consumo para pedirle una nueva reforma en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, una reforma que vaya más allá de lo que se aprobó como consecuencia de las brutales subidas de precios que se dieron en transportes y alojamientos en la coyuntura de la Dana, para que, en cualquier caso, una situación en la que los consumidores necesitemos por vulnerabilidad cualquier producto o servicio de forma masiva, no se puedan producir grandes subidas en sus precios. Los cambios en la ley que ya se produjeron, fruto de lo que ocurrió con la Dana, implican que para que se prohíba la subida de precios, tiene en primer lugar que darse en un servicio contratado online cuyos importes se fijen de manera automatizada y, en segundo lugar, que se haya decretado la emergencia de protección civil. Esto no ha ocurrido en la coyuntura del accidente ferroviario que ha causado más de 40 muertos. No ha ocurrido y, por tanto, no es de aplicación el cambio regulatorio. Así que ahora las subidas que se han dado en determinadas empresas de alquiler de coches o trayectos en avión no serían ilegales. Desgraciadamente, hay que volver a reformar la ley. Y también relacionado con la tragedia están las cancelaciones que se han producido en masa
en los trayectos de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía. Aquí los consumidores también tienen regulados unos derechos fruto de lo que establece el Reglamento Europeo del sector, pero que merece igualmente una reforma dado que se quedan cortos. Y es que la norma plantea que la compañía ferroviaria debería reubicar al pasajero en una vía de transporte alternativa, pero en esta coyuntura era bastante complicado hacerlo, por no decir imposible teniendo en cuenta el importante número de afectados. ¿Qué derecho tenemos en este caso? Pues a optar entre el reembolso del precio del billete o contratar un viaje en autocar. Solo en autocar no nos permite que la compañía ferroviaria tenga que asumir el coste de la gasolina, de compartir vehículos, ni mucho menos el pago de un billete de avión. Pero es que además, para elegir la opción de que nos paguen el precio del autobús, tenemos que esperar a que la empresa ferroviaria nos lo acepte, nos dé el consentimiento, nos dé su visto bueno, salvo que esperemos 100 minutos desde la hora prevista de salida de nuestro tren y a partir de ese momento sí podríamos comprar un billete de autobús y pedirle a la compañía que asumiera su coste. Claro, esto hace unos años hubiera tenido poco sentido porque generalmente el billete de autobús es más barato que el billete de tren de alta velocidad. Pero es que ahora, con los cambios, con la llegada de las nuevas compañías y esa competencia que ha surgido en el sector, hay consumidores que pagan 15, 20, 25 euros por un trayecto que en autobús cuesta más caro, y ahora son muchos los consumidores que obviamente salen perdiendo si optan por el reembolso del billete en lugar de que nos paguen el transporte en autobús. Y un tercer elemento relacionado con los derechos de los consumidores frente al accidente ferroviario está en cuanto a las pérdidas económicas que hayan podido sufrir, por ejemplo, porque pierdan un vuelo de conexión. Su tren no llega, su autobús llega tarde y el avión, por tanto, despega sin el pasajero. ¿Tenemos derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios equivalente a ese dinero que perdemos? Es posible. Hay que esperar a que finalice la investigación para determinar si hay una empresa que pueda tener responsabilidad sobre el accidente y a esa empresa sería a la que los consumidores podrían reclamarle los daños y perjuicios. Y cambiamos radicalmente de asunto. Andalucía ha decidido no imponer ninguna multa a la empresa responsable de un fraude por el que se falseó la fecha de consumo preferente de langostinos congelados de la marca Pescanova en un establecimiento de Córdoba y ha dejado la decisión en manos de Cataluña porque es en esa comunidad donde está radicada la empresa que habría cometido esas graves irregularidades. Nuestra asociación denunció en noviembre de 2024 al establecimiento Alcash, ubicado en la capital cordobesa, tras detectar que estaba vendiendo una mariscada con las fechas de consumo preferente y número de lote manipulados. Tras comunicarlo a la marca del producto, Pescanova, nos aseguró que la etiqueta sobrepuesta en el envase no se correspondía con la codificación original del producto. Se había incurrido en una manipulación por la cual la fecha de consumo preferente había variado un año. Así, nos aclaró que este tipo de producto tiene 18 meses de consumo preferente desde el momento del envasado, por lo que la fecha de consumo preferente real era el 18 de abril de 2024 y no el 18 de abril de 2025, que era lo que indicaba la etiqueta fake que tenía pegado el artículo puesto a la venta en Alcash. Es decir, alguien, ya veremos quién, había otorgado un año más a esa fecha de consumo preferente original de los langostinos de la marca Pescanova. Desde Facua Córdoba pedimos a la Junta de Andalucía que abriese una investigación y que valorase la apertura de un expediente sancionador por la venta de productos perecederos con más de un año de consumo preferente vencido y por una falsificación del etiquetado de origen, una práctica que consideramos muy grave. En su resolución, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad andaluza nos dice que el proveedor del embalaje de la mariscada afectada es la empresa Pescados Videla Sociedad Anónima, que está ubicada en Cataluña, y nos da a entender que es esa empresa la responsable de la información manipulada que aparece en el envase. Y Pescados Videla ha reconocido, de hecho, que había un reetiquetado con alargamiento de la fecha de consumo preferente por personal de la empresa sin soporte documental suficiente, por lo que optaba por retener el producto y se comprometía a recuperar el que ya hubiese distribuido. ¿Qué menos que eso? Para la Junta de Andalucía, aquí se acaba todo. Ni expediente sancionador, ni multa, ni nada. Nos dice en su escrito de respuesta que toda la mercancía no consumida en su momento debe de estar retirada, controlada y tratada convenientemente por los diversos operadores y la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es decir, se lava las manos. Nos cuenta que seguramente ya se habrán hecho las cosas que corresponden para retirar el producto y aquí no ha pasado nada. Si alguien la tiene que multar, que la multen en Cataluña, porque en Andalucía no se sancionan los fraudes a los consumidores, al menos no se sanciona este fraude a los consumidores. En fin, así se protegen los derechos de los consumidores en esta comunidad autónoma. Y otro tema, hemos vuelto a denunciar ante el Ministerio de Consumo a la filial en España de la multinacional Live Nation, que es la promotora de los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona. La hemos denunciado por imponer durante el proceso de compra de entradas unos supuestos gastos de gestión
de hasta 66 euros. Y también otro importe extra que denomina Platinum y varía en función de la oferta y la demanda en el momento. Según indica la propia Live Nation en su web, el concepto Platinum son las entradas más solicitadas de un evento y se ponen a la venta en modalidad de precio dinámico, ajustado en función de la oferta y la demanda del evento. Además, tienen la desfachatez de decir que estas entradas no incluyen ningún servicio o producto adicional, es decir, te dejan claro que te están cobrando de más a cambio de nada. Pero además de la tomadura de pelo de ese Platinum, Live Nation ha rizado el rizo en la aplicación de esos supuestos gastos de gestión, y vuelvo a decir supuestos porque en realidad no existen, y oscilan, en este caso, entre 6 y 66 euros. Estamos ante un cargo adicional no por un servicio prestado o solicitado por el cliente, sino por el simple hecho de cumplir la obligación legal propia que corresponde por ser el organizador del evento. Si realmente esos gastos de gestión existieran, serían los mismos cuando compras una entrada de las más baratas hasta cuando compras una entrada de las más caras. No hay ninguna variación en cuanto al coste que representa a la empresa gestionar la venta de las entradas. A fin de cuentas, el mantenimiento de su sistema informático y de su página web que procesa la compra de esas entradas. Por tanto, no tendría ninguna lógica ni justificación que el gasto de gestión fuera menor o mayor en función del precio de la entrada. Pero es que además, los gastos que pueda tener la empresa por mantener su plataforma online de venta de entradas no pueden cobrarse aparte, como tampoco se podría cobrar aparte los gastos que represente la limpieza del recinto, la megafonía o los salarios de los porteros que estén trabajando en la noche de la celebración del evento. No es la primera, ni posiblemente la última vez que denunciamos a Live Nation por lucrarse a costa de prácticas absolutamente abusivas. Lo hemos hecho con otros conciertos como los de Lady Gaga o los de AC/DC. El pasado mes de octubre, de hecho, el Ministerio de Consumo anunció la apertura de un expediente sancionador a una gran promotora de festivales por irregularidades que llevamos años denunciando desde Facua. Esperemos que esta denuncia también dé lugar a la apertura de otro expediente sancionador y que se acabe imponiendo una multa ejemplar que suponga el principio del fin de estas prácticas fraudulentas en conciertos y festivales que se celebran en nuestro país. Y a continuación vuelve David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. El año 2026 ha llegado con una nueva subida en los aceites de marca blanca en las principales cadenas de supermercados. En Facua llevamos varios meses avisando de que la tendencia de bajada del precio de este producto se había frenado y que ya había algunas marcas que estaban empezando a aplicar subidas. En nuestro estudio de noviembre detectamos que el aceite de oliva había subido de media un 2,5%, mientras que en diciembre se encareció otro 4,7%. Este mes de enero hemos registrado otro incremento medio del 2,3% en la treintena de aceites que analizamos regularmente. En resumen, el aceite de oliva se ha sumado en el último trimestre a la lista de alimentos que vienen a incrementar el precio de nuestra cesta de la compra. Pero hoy me voy a centrar especialmente en los virgen extra de marca blanca. Llevamos desde noviembre de 2023, es decir, más de 2 años, denunciando que existe una especie de pacto de precios o pacto de no agresión en las principales cadenas de distribución, en productos básicos como el aceite de oliva, el aceite de girasol, la leche o los huevos. Como ya sabrás, son subidas o bajadas paralelas que aplican para mantener los productos de sus marcas blancas a un precio idéntico. La fórmula es sencilla, suele ser en Mercadona el primero que cambia el precio de su producto y el resto lo imitan en los siguientes días. Esta práctica ha vuelto a pasar con el virgen extra de marca blanca. La cadena de Juan Roche aplicó el 17 de diciembre una subida de 30 céntimos en su aceite hacendado, pasando de 4,65 a 4,95 euros. Solo 2 días después, Carrefour aplicó una subida idéntica en su virgen extra de marca propia. También lo hicieron Hipercor, Eroski, Lidl y Aldi. Es decir, ahora mismo tenemos 6 de las 8 principales cadenas de distribución con precios idénticos en sus aceites virgen extra de 1 litro. Tan solo hay 2 que en esta ocasión no han seguido la estela de su competencia. En día, su marca Almazara del Olivar sigue a 4,65 euros, un precio que mantiene desde finales de julio. En Alcampo, el litro de virgen extra de su marca propia está a 5,09 euros, un precio sensiblemente superior al de sus competidores. Pero las marcas blancas no son las únicas que han subido en las últimas semanas. En nuestro último estudio hemos visto cómo hay algunas que se han disparado más de un 13%. Es el caso del virgen extra marca Carbonell en día, que ha pasado de 7,65 euros en diciembre a 8,69 euros en enero.
Ha subido del tirón más de €1. Algo similar ha pasado con la marca Coosur en Carrefour, que ha pasado de 7,45 a 8,39 euros. Esto supone un encarecimiento también de más del 12%. El Virgen Extra también encadena varias semanas de subida en Origen. Según los últimos datos que ofrece el Ministerio de Agricultura correspondientes a la segunda semana de enero, al agricultor se le paga unos 4,13 euros por cada litro que produce. Son 10 céntimos más de lo que cobraba a mediados de diciembre. La comparación es bien sencilla. En los supermercados, los Virgen Extra de marca blanca han subido unos 30 céntimos en el último mes, mientras que en Origen la subida ha sido de unos 10 céntimos en el mismo periodo. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Y a continuación vuelve Keka Sánchez para contarte todo lo que debes saber a la hora de devolver un recibo en el banco. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. ¿Te han pasado un recibo por el banco y al verlo te has quedado con cara de ¿pero esto de dónde sale? Tranquilidad, que en Te Ayudamos aclaramos dudas, desmontamos líos habituales y te explicamos sin tecnicismos ni rodeos qué puedes hacer para que no te tomen el pelo ni tampoco perder tu dinero. Si ves un cargo en tu cuenta y no te suena de nada, te cuento cómo devolverlo según las recomendaciones del Banco de España. Vamos poco a poco, que aquí suele haber bastante confusión. Lo primero que debes saber es que nada se puede cobrar porque sí. Para que un recibo se cargue, tú como titular de la cuenta tienes que haber dado una autorización expresa por escrito con fecha y firma. Esa autorización puede ser un pago habitual o algo que se repite cada mes, cada trimestre o cada año, como son los recibos de la luz, internet y demás. Y es verdad que en ese segundo caso, mientras no digas lo contrario, los cargos seguirán produciéndose. Entonces, ¿cómo puedes devolver el recibo? Pues aquí vamos a tomar una cosa también como referencia, que hay que hacerlo de forma expresa y por escrito con fecha y firma. Eso sí, aquí el tiempo importa. Si quieres que un recibo no se cobre, el banco tiene que recibir esa orden como mínimo un día hábil anterior al cargo, porque si llegas tarde ese recibo pasará y la revocación afectará a los siguientes. Si el recibo está autorizado, como puede ser la prima anual del seguro de casa, pero cuando diste el consentimiento no se fijó un importe concreto y de repente te cargan una cantidad mucho más alta de lo esperada, ahí la ley te protege. Porque la verdad es que una cosa es autorizar un servicio y otra muy distinta es asumir un cargo que se dispara sin ningún aviso. En estos casos tienes 8 semanas desde el cargo para pedir la devolución. Cuando el recibo no está autorizado y si tú no diste permiso en ningún momento, no hay discusión. Debes comunicarlo al banco en cuanto lo detectes, aunque tienes 13 meses para rechazarlo. En este caso, el banco dispone de 10 días hábiles para devolverte el importe íntegro o explicarte por qué no lo hace y qué procedimientos de reclamación judiciales o extrajudiciales tienes a tu disposición. Por eso, revisar los recibos no es una manía, es una forma de protegerte. Y si no sabes por dónde empezar y eres socio, recuerda que el equipo jurídico de Facua te asesora. Solo tienes que hacer tu consulta a través de tu área privada y así aclararán tus dudas. Y si no te has asociado, puedes hacerlo entrando en nuestra web y pulsar el botón Unirme. Si tienes dudas, puedes llamarnos al 688 954 954. Con esto finalizo por hoy. Si este episodio te ha resultado interesante, compártelo. Seguro que a alguien le viene bien escuchar estas recomendaciones. Y quédate ahí porque a continuación viene Rubén Sánchez con historias reales que te pueden pasar a ti. Nos escuchamos la semana próxima. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una socia de Facua que tuvo un problemón con las lecturas de su contador eléctrico, ya que algo parecido te puede pasar a ti o a alguien cercano. Teresa, vecina de A Coruña, recibió a finales de 2021 varias facturas de luz de su compañía, la comercializadora regulada de Naturgy, con unas cuantías muy altas, absurdamente altas. Eran 3 facturas en total, una de 89 euros, otra de 115 y una última de 419 euros. Teresa solía pagar cada mes un importe muy inferior al de la primera factura y ni que decir tiene con respecto al importe de la última. Así que se puso en contacto inmediatamente con la compañía para pedir explicaciones y la regularización de los recibos, ya que esas cantidades no tenían ningún sentido. El servicio de atención al cliente de Naturgy se limitó a decirle que su contador estaba estropeado y que pasarían a arreglarlo, pero no le dijeron nada sobre solucionar el problema del importe excesivo de las facturas. Pero es que tampoco vino nunca ningún técnico a repararle el contador y los recibos seguían sin ser regularizados. Ante esta situación, la afectada acudió a una oficina municipal de información al consumidor,
donde la derivaron al Instituto Galego de Consumo para que se celebrara un arbitraje. Como no tenía muy claro si iba a saber defenderse en la celebración del laudo arbitral, Teresa se asoció a Facua Galicia para que pudiéramos asesorarla y acompañarla en todo el trámite. Las sospechas que tenía Teresa de que se le iban a intentar colar se confirmaron en el momento en el que se celebró el arbitraje. La comercializadora regulada de Naturgy propuso devolverle solo 90 euros. 30 euros por cada uno de los recibos con cantidades irregulares. Vamos, que de 3 facturones que sumaban más de 600 euros pretendían devolverle menos de 100. Una ganga para la empresa. Así que nuestro equipo jurídico se negó a aceptar la propuesta y presentó sus propias alegaciones. Insistimos en que lo único que cabía era la anulación de los 3 recibos y refacturarlos con cantidades acordes al consumo real histórico que venía teniendo Teresa. Tras atender las alegaciones de las dos partes, el laudo arbitral definitivo llegó a finales de 2025. Sí, se ha resuelto a finales de 2025 un caso donde las irregularidades comenzaron en el año 2021. La verdad es que en el Instituto Galego de Consumo no se han dado demasiada prisa en desarrollar todos los trámites para la celebración de su arbitraje. Como no podía ser de otra manera, los árbitros que componen el colegio arbitral nos dieron la razón. El laudo ha determinado que Naturgy debe devolver a nuestra socia el dinero íntegro de las 3 facturas. Sí, el dinero íntegro, 616 euros que la afectada ya ha recibido. No ha tenido que pagar absolutamente nada por los recibos de esos 3 meses, ya que la compañía no ha querido regularizarlos como correspondía. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy, un programa en el que hemos hablado de cosas de las que nos hubiera gustado no tener que hablar nunca. Ha sido nuestro programa número 102. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, pues vamos a llamar a nuestro queridísimo manager. Hola, Sergio. ¿Qué pasa, Rubén? Madre mía, ¿cómo está el país, Oye, ¿pero qué es eso de que una empresa ha falsificado? ¿Y cómo le llama esto? Lo del consumo preferente, no, consumir preferentemente antes de... Con langostinos congelados que han falsificado eso. Esto es una conspiración, mira lo que te voy a decir. Esto es una conspiración contra los rojos, porque saben que es nuestra dieta base, los langostinos y algunas otras cosas. ¿A dónde vamos a llegar, por favor? Mira, estoy muy enfadado. Yo supongo que tú también, claro que sí. Oye, ¿cómo está el país, Y me callo. Venga, vamos a seguir ahí. ¿Qué es eso, hombre? Que nos van a atacar nuestra línea de flotación. No, hombre, no. Venga, te dejo, que estoy liado. Venga, va. Es que yo no me lo puedo creer, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Que ahora los rojos no vamos a poder disfrutar de unas buenas vistas? Madre mía, de verdad. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.